Movimiento indígena en Ecuador logra derogar medidas del Fondo Monetario Internacional. El pasado 1 de octubre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la cancelación del subsidio a los combustibles, al aseverar que habría un ahorro de al menos $1.500 millones anuales. Un día después, ratificó su decisión con el Decreto Ejecutivo 883, que establecía no solo un alza en el combustible de hasta 123%, al pasar de $1.85 por galón a $2.39. Asimismo, en el decreto se incluyeron reformas económicas y laborales, conocidas como el paquetazo, negociadas entre el presidente y el Fondo Monetario Internacional a cambio de créditos por $4.200 millones. El paquetazo daba fin a diversos logros y luchas del pueblo ecuatoriano, que implicaba una reducción del salario del 20% en contratos temporales con administraciones públicas, la reducción de vacaciones de 30 días a 15, así como ceder un día de sueldo para el gobierno, entre otras medidas. Desde el 3 de octubre, transportistas, pueblos indígenas, varios sectores de trabajadores y estudiantes comenzaron una serie de protestas en contra de estas reformas, por lo que el gobierno ecuatoriano decretó estado de excepción, lo que permitió el despliegue de la policía y de las Fuerzas Armadas en todo el país para terminar con las manifestaciones. Esto causó que crecieran las movilizaciones hacia Quito, la capital de Ecuador, encabezadas principalmente por el movimiento indígena. Luego de una semana, las y los manifestantes tomaron las instalaciones de la Asamblea Nacional, mientras que un día antes el presidente se trasladó a la ciudad de Guayaquil ante la presión de las protestas. Durante los 12 días de la organización de la población en las calles, del llamado a un paro nacional junto con múltiples barricadas para detener el despliegue de policías y militares, la mirada internacional estuvo atenta a la participación de miles de hombres y mujeres indígenas, muchas de ellas cargando en la espalda a sus hijos, quienes además de protestar contra las nuevas medidas, lo hacían también contra el extractivismo minero. A estas acciones se sumó la solidaridad de estudiantes y trabajadores al crear lugares de acopio, espacios improvisados para curar a las personas lesionadas, al igual que comedores comunitarios. El saldo de las jornadas de lucha, pero también de una intensa represión por parte de policías y de militares quienes usaron municiones calibre 12, gases lacrimógeno, perdigones, bombas aturdidoras, balas de goma, entre otras armas disuasivas y no disuasivas, es de al menos 7 personas fallecidas, 1.152 personas detenidas y aproximadamente 1.340 heridas. Finalmente, tras horas de discusión entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y Lenín Moreno, se anunció el acuerdo de derogar el Decreto 883. Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país, afirmó Moreno. Mientras que Jaime Vargas, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y uno de los principales líderes de las manifestaciones, confirmó: se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios. Se ha dejado sin efecto el decreto 883 y eso es para todo el país. Viva Ecuador, viva la paz. Sin embargo, aún falta determinar cómo será el nuevo decreto, ya que el gobierno de Ecuador, junto con una comisión del movimiento indígena, trabajará en la elaboración de una nueva norma para sustituir el texto derogado. Además, aún hay incertidumbre sobre la responsabilidad del gobierno en la represión de los últimos días, así como sobre la renuncia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, debido a que esto también era una exigencia de la población.